este formato. Vamos a pasar a iniciar el acto. Bienvenidos a todos. Incluso hay una representación femenina, pues, todo y toda ya. A esta tercera sesión de este año, el ciclo La Democracia Debate, con el título El liderazgo local en Andalucía durante la democracia, 1979-2011, el caso de los alcaldes de Granada. Como sabéis, la inmensa mayoría de vosotros es una conferencia donde se va a desarrollar parte del contenido de una monografía recientemente publicada por la editorial Comares, de la que tenemos aquí a su consejero delegado, o por lo menos o propietario, las dos cosas, Miguel Ángel del Arco. Y el autor es un joven doctor, por lo menos para mí jovencísimo, Francisco Collado, actualmente profesor de la Universidad de Málaga y formado en la Universidad Pablo Olavide, donde fue becario de FPU, y luego pues el doctor por allí, también tiene un máster en ciencias políticas y periodismo, en política y democracia, y es licenciado en ciencias políticas y periodismo. Bueno, Francisco Collado, después de hacer un trabajo inicial como becario de investigación en el denostado CIS, ha realizado varias estancias en distintos países de la Unión Europea, prestigiosas universidades como París I, Florencia, la London School of Economic and Political Science y la Universidad Técnica de Lisboa. Y es autor de, pues, entre artículos y capítulos de libros, pues, medio centenar. Muchísimos para su edad, ¿no? Y aparte de la decena de comunicaciones al Congreso, pues tiene esta espléndida monografía editada, como hemos dicho, por Comares. Bien, en este libro, el profesor Collado realiza un estudio excelente, muy meritorio, sobre el liderazgo político de las personas que han estado al frente de los ayuntamientos, siendo electos, son todos alcaldes electos, de las 8 provincias andaluzas. Y el meollo, y la parte más, para mí, más interesante y más sustancial y más meritoria, es el trabajo empírico a partir de una serie de entrevistas personales. En total suma 39 alcaldes. En algún caso pues ya había fallecido, ha entrevistado a una persona muy cercana, como explicará él, en el caso de Gabriel Díaz Belver en Granada. La inmensa mayoría de ellos, pues, de suponer, del PP o del PSOE, aunque también de algunos otros partidos, casi todos varones, y de ellos pues son una tercera parte abogados y una quinta parte médicos de profesión, son las profesiones más abundantes. También hay 4 periodistas, etc. Y este trabajo está en una línea de investigación sobre liderazgo, que en Andalucía la han impulsado pues inicialmente en Granada Antonio Robles Gea, que se formó en este tipo de estudios en Estados Unidos, y también por Santiago Delgado, discípulo suyo, y también por José Francisco Díaz desde Córdoba, desde la UPO, y tiene antecedentes en un trabajo ya de medio siglo atrás de un sociólogo alemán que, junto con el profesor Linz, en el año 1969-70, realizaron un trabajo sobre el liderazgo en Andalucía, en el contexto de la última fase del régimen franquista, y también trabajo en el que colaboraron pues Francisco Murillo Ferror, su discípulo José Cazorla, del Bosque como geógrafo, desde la Universidad de Granada, ¿no?
En la conferencia de hoy, como hemos dicho, se va a centrar en el caso de Granada, incluyendo una entrevista, sería una entrevista que hemos hablado, más una, esta sería, digamos, redondearía la cifra en 40 las entrevistas que ha realizado Collado en base a un cuestionario que se recoge en un apéndice del libro, ¿no? Estaba previsto que el actual alcalde de Granada, Luis Salvador, pues participara en el acto, pero finalmente no ha podido ser, aunque no descartamos que en algún momento se conecte, ¿no? Como el profesor Collado explicará en su intervención en este caballo que él dice que está, en este trabajo, él dice que está a caballo entre la ciencia política y la sociología política. Bueno, esto nos podría llevar a una discusión académica sobre si la sociología política no es ya en sí una parte de la ciencia política, que sería la opinión que yo sostendría, pero en todo caso en él se abordan elementos como la socialización política de estas personas que han alcanzado ese puesto como alcalde, las metas que perseguían en su carrera política, la prolongación, el proceso de creación de la candidatura, su relación con el partido, si tienen cargos orgánicos o no en él y qué tipo de cargos, y en algunos casos la prolongación en el tiempo de esas carreras políticas con posterioridad a su paso por la alcaldía. Y su principal conclusión, que adelanto ya, es que el liderazgo de los alcaldes, supongo que esta investigación sobre la comunidad autónoma que aporta más diputados al Congreso y pues, hay cuestiones de las que sumen más alcaldías en toda España, pues eh, el estudio permite trazar una clara, nos lleva a la conclusión de que hay una clara frontera entre aquellos alcaldes que están más vinculados a la comunidad local de su municipio y aquellos otros que fundamentan su poder en la propia estructura partidista. Pues nada más, enhorabuena al autor, enhorabuena también a Miguel Ángel del Arco como responsable de la editorial Queomares y también al profesor Ángel Valencia de la Universidad de Málaga como director de esta espléndida colección Volver a la Polis. Y sin más preámbulo, Francisco Collado tiene la palabra. Bueno, quería añadir también que otro profesor de la Universidad de Granada, como Francisco Entrena Cuesta, ha estado detrás de este trabajo también, como el propio Roble Gea, del cual en cierto modo pues, tomó la idea. Adelante pues, Francisco, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer este recibimiento por parte de la Casa del Ateneo de Granada y por la posibilidad de poder presentar aquí un poco la aportación que esta obra trae en torno al caso de los alcaldes de Granada, ¿no? de vuestro municipio. También agradecer la presencia del responsable de la colección, del profesor Ángel, de Miguel Ángel del Arco y, bueno, y de las dos personas que también han estado detrás de este proyecto, el caso de José Pepe Jiménez y Paco Entrena. Sin más, procedo a compartir pantalla y vamos a ver si nos falla la tecnología, que siempre es la parte más delicada en estos tiempos del COVID, ¿no? De acuerdo. A ver si encuentro. Vale, de acuerdo. Bueno, para evitar, como estamos en un ámbito por decirlo así más intelectual, aunque la mayoría de nosotros seamos académicos y tal, he intentado hacer una presentación que no fuera tan, ¿cómo decirlo?, tan árida o tan pesada en un sentido académico, ¿no? Que no fuera una ponencia de estas habituales que estamos acostumbrados a hacer para los congresos y bueno, la he realizado un poco con carácter más divulgativo, un poco más ameno, ¿no? En la medida en que esto lo pueda permitir. Voy a intentar ir rápido también para poder después dejar un poco de tiempo para algunas preguntas o un poco de diálogo entre los asistentes y, bueno, un humilde servidor. Bueno,
Ya ha introducido bastante bien adecuadamente el profesor Miguel Jerez, lo que es un poco la obra. Va a hacer una introducción muy rápida de qué va esta película, de qué vamos a encontrar, qué podemos encontrar dentro de este libro. Bueno, tradicionalmente, cuando hablamos de liderazgo, tenemos que tener en cuenta que es una especie de objeto, si lo podemos entender como tal, es un objeto bastante difícil de abordar. De hecho, podemos observarlo tanto de una perspectiva más amplia, más genérica, como puede ser una perspectiva macro, que es generalmente cuando trabajamos la influencia, por ejemplo, que pueden tener los líderes a la hora de influir en el voto de los electores. Pero también podemos hacerlo una perspectiva ya más micro, más propia de esa sociología política, en la cual, como ha dicho el profesor Miguel Jerez Mir, y coincido con él, formaría parte de la ciencia política. Por tanto, lo que tenemos aquí es un estudio micro, un estudio a muy pequeña escala, de lo que es el liderazgo local de los 8 municipios que forman la capital de provincia de nuestra comunidad autónoma. Tenemos una comunidad autónoma que tiene prácticamente en su dimensión geográfica el tamaño de un país como Portugal, por tanto no es cualquier comunidad autónoma. También no olvidemos que es hasta ahora es la más poblada de todas las comunidades autónomas de nuestro territorio. ¿Por qué se pensó este proyecto? Bueno, este proyecto, que en un principio surgió de la mente del profesor Antonio Roble, un poco en la línea de los trabajos que él ya había venido realizando. Hasta este momento no se había realizado ningún estudio similar en el cual se abordaran con entrevistas en profundidad, con entrevistas cualitativas, y se construyera, por decirlo así, relatos biográficos de los alcaldes de distintos países. هربنا من سوريا من إدلب تحديدا كنا يعني الوضع اللي كنا فيه نحن perdón, un poco por la interrupción. Lo he dicho, hasta ese momento no había ningún trabajo que se hubiera realizado usando esta metodología y con un alcance autonómico en España. Hay algunos trabajos previos que en cierto modo se asemejan a lo que yo he trabajado aquí, como por ejemplo la tesis inicial del profesor Antonio Natera. Lo que pasa es que él, en vez de realizar entrevistas, realizó encuestas a una muestra determinada de alcaldes. Y también, por ejemplo, el caso de Magré, que se realiza un estudio circunscrito al ámbito de la comunidad autónoma catalana, pero también recurre a encuestas en lugar de a entrevistas cualitativas. Bajo el punto de vista de este trabajo, el liderazgo se entendía o se concibe como algo artificial, como algo que no es natural, como algo que al final es construido a partir de la subjetividad y intersubjetividad de aquellas personas que siguen a otro sujeto que establece una meta o un objetivo común a seguir. Esa sería un poco la definición básica del concepto de liderazgo, con la cual se trabaja aquí con esta selección de alcaldes. A la hora de estudiar liderazgo se percibe desde un punto de vista secuencial, como si fuera una especie de tira fílmica, ¿no? Una especie de película en la cual podemos distinguir 3 etapas. Una etapa de socialización o de reclutamiento, por decirlo así, de iniciación. Una segunda etapa ya de legitimación, en el cual el alcalde se va consolidando como candidato en la lista electoral y posteriormente se afianza, en algunos casos se afianza a través de una segunda victoria en las elecciones locales. Y para los casos más gourmet o para los casos más premium, lo que definimos como la institucionalización, que se circunscribiría aproximadamente a partir de la tercera victoria consecutiva de un alcalde en las elecciones municipales. Se abordan muchos ítems, muchos objetos en este trabajo, cómo es ese proceso de construcción del liderazgo del alcalde, de qué recursos, en un sentido amplio, se sirve, pueden ser fama, redes personales, contactos, proyección, etcétera. ¿Cuál es la meta o cuál es el proyecto? En el caso que los hay, porque no todos tienen proyectos. ¿Cuál es el proyecto político que tienen? ¿Cuál es la meta que persiguen? Y también cuál es su configuración y cómo se interrelaciona con sus seguidores, ¿no? con aquellos concejales más cercanos que formarían parte de su círculo más íntimo. Bueno, lo dicho, hemos seleccionado a la totalidad de alcaldes que han sido electos en los municipios de provincia, en los municipios que son capital de provincia en Andalucía, desde las elecciones, de las primeras elecciones democráticas que hay en el ámbito local después de la dictadura hasta las últimas que hemos tenido.
Una muestra muy rápida de las entrevistas que se realizaron, están marcados en verde pistacho, los alcaldes de Granada que se entrevistaron para poder distinguirlos del resto de la selección. En el caso, evidentemente, de Gabriel Díaz Verbel, alias Kiki, para los granadinos, no se le pudo entrevistar pues porque, desgraciadamente, como otros casos de Pedro Párez en Málaga, pues cuando se empezó a ejecutar el trabajo de campo ya había fallecido, ¿no? Ya no teníamos la entrevista. Bueno, ahora sí pasamos a hablar de lo que nos interesa, de lo que van a ser, de lo que son los alcaldes que ha tenido el Consistorio de Granada, los alcaldes electos. Ahora después hablaré de algunos alcaldes que no llegaron, no tuvieron apenas el tiempo no tuvieron el tiempo suficiente de ser alcalde. Pero bueno, los principales que ha tenido Granada, el caso Antonio Jara, Jesús Kiki, Pepe Moratalla, Torres Hurtado y el más reciente, que bueno, pues por problemas de agenda no ha podido asistir, Luis Miguel Salvador García, ¿no? Bien. Y en esta tabla se manifiestan tanto el porcentaje de votos que ya hemos tenido como el tamaño de su equipo de concejales, y esto que vemos aquí, quizá algunos lo reconocerán, otros no, es el tipo de investidura, el tipo de nombramiento que recibe ese alcalde. Aquellos que, por ejemplo, marcan como UMA se está refiriendo a mayorías absolutas, mientras que los que vemos como CVM son coaliciones mínimas vencedoras, es decir, coaliciones suficientes como para crear una mayoría absoluta en el pleno, ¿no? Por decirlo así. Disculpar, pero la guitarra que se escucha de fondo... Uy, perdona, lo siento. Gracias. Lo siento. Era muy flamenco, pero desconcertaba un poco. Gracias. Oh. Bueno, el Ayuntamiento de Granada, para mí uno de los ayuntamientos más curiosos y más interesantes que hay en esta obra. Es un ayuntamiento bastante dinámico. De hecho, aunque en la obra se marca que los ayuntamientos más dinámicos que hay ahí son el de Jaén y el de Sevilla, curiosamente en Granada es donde técnicamente ha habido más alcaldes. Hay más alcaldes de los que yo he manifestado en la obra, porque bueno, pues ahora cuando entre a explicar un poco la situación, pues alguno lo recordará o lo verá. Es un ayuntamiento especialmente complicado, en el que se suelen reproducir de forma habitual las disputas entre lo que serían los representantes políticos de un grupo municipal y la propia estructura orgánica del partido, con independencia del partido que se trate. Se vieron sobre todo manifestadas en los casos de Díaz Verbel, sobre todo cuando se tuvo que decidir quién iba a ser el heredero, el delfín de Díaz Verbel. Había varios candidatos al respecto. Y también con el caso de Pepe Moratalla, ¿no? En fin. Aquí solamente hay un alcalde que logre una institucionalización, o que logre cierto asentamiento pleno de su poder. Un afianzamiento de lo que es su liderazgo, que fue el caso de Antonio Jara, aunque evidentemente Antonio Jara tampoco estuvo exento de esos conflictos eventuales entre la estructura y el propio grupo municipal de su partido, ¿no? del Partido Socialista. En los distintos mandatos que ha habido, oscilan entre 3 y 5 grupos políticos, entre 3 y 5 grupos municipales, los que están presentes en el Pleno del Ayuntamiento de Granada. Y las coaliciones que se han presentado tradicionalmente se corresponden con coaliciones de izquierda, salvo, bueno, la última, ¿no? que actualmente está operativa en el consistorio. Voy por orden cronológico, voy a intentar ser muy rápido porque, en fin, podría dar muchos detalles, pero tampoco quiero hacer esto una conferencia pesada, pues siempre el libro está ahí disponible y se puede acceder a él y leer aquella parte que más interese. Antonio Jara, el primer alcalde democrático de Granada después de la dictadura. Eso sí, Antonio Jara inicialmente no pensaba, él nunca llegó a pensar que él se fuera a convertir en alcalde. Antonio Jara, en cierto modo, se convirtió en alcalde por una serie de hechos fortuitos, por decirlo así.
Antonio Jara procedía de una familia bastante pobre, una familia bastante humilde, de un municipio de Murcia, una familia que había sido represaliada durante la posguerra, bueno, pues como otros tantos, porque su padre pues había sido republicano. Vivió en una situación de extrema pobreza durante su infancia, en unas condiciones bastante difíciles, y bueno, al final tuvo que abandonar su hogar y mediante esta práctica habitual que había en la época, ¿no?, de me voy a estudiar al seminario, aunque al final después pues dejo el seminario y ya conecto, ¿no?, con la vida universitaria, pero bueno, inició su vida, su vida de estudios, por decirlo así, en un seminario. Ya posteriormente, gracias a la ayuda y a distintas becas que recibió, cursó los estudios de Derecho en la Universidad de Granada y se afilió a la UGT. De Antonio Jara hay que decir que es difícil distinguir hasta qué punto Antonio Jara está vivo, hasta qué punto Antonio Jara es un animal político o es un académico, porque de per se Antonio Jara empezó a desarrollar una carrera como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Por distintos motivos personales, él se uniría con unos vínculos muy íntimos al que también sería el primer alcalde socialista de Málaga, a Pedro Aparicio. De hecho, en más de una ocasión, el municipio de Málaga y el municipio de Granada llegaron a hacer un bloque, en cierto modo, o a hacer valer sus intereses municipales frente al gobierno autonómico, a través de los vínculos personales entre sus alcaldes. Ideológicamente, Antonio Jara fue un socioliberal, por definirlo de alguna forma, pero nunca entró a formar parte de la clásico conflicto entre los guerristas y liberales, o guerristas y posteriormente renovadores. Bueno, llegamos a esas elecciones de Granada del año 79. Aquí tengo una controversia, porque al final nadie se aclaraba sobre si realmente hubo un intercambio entre Granada y Sevilla. El señor Rojas Marco decía una cosa, después otros han dicho otra. No voy a entrar, yo simplemente registraba la entrevista y bueno. Pero está claro que el Ayuntamiento de Granada lo venció electoralmente. La victoria electoral fue para los andalucistas, mientras que la victoria electoral en el Consistorio de Sevilla, en el Consistorio hispalense, fue para para el PSOE, claro. ¿Qué pasa? Pues que hubo ese intercambio, ¿no?, de alcaldías. Los andalucistas querían, como no, la capital por autonomía de Andalucía, Sevilla, mientras que querían cambiar Granada, ¿no?, por la ciudad hispalense. Bueno, pues así se inicia la primera alcaldía socialista de Granada, ¿no?, apoyada por aquella coalición de andalucistas, comunistas, etcétera, pues que respaldaría esa decisión que ya habían tomado previamente los andalucistas y socialistas. Debido al conocido caso Hipergranada, el que fuera candidato a la alcaldía por el PSOE en Granada tuvo que dimitir. Después se fue a investir a otro candidato a la alcaldía, pero era ya un socialista bastante mayor, bastante caso de Tapia, y evidentemente no llegó a ser investido. Conclusión, pues al final, por una serie de eventos fortuitos, es nombrado Antonio Jara, que no era el cabeza de lista en la elección local. Y ahí empieza, casualmente, la alcaldía, no, van a ser los 3 mandatos de Antonio Jara. Se va a observar que en su equipo de concejales va a haber un peso muy importante de académicos. Hasta cierto punto casi que crea como una especie de equipo entre comillas, de tecnócratas, ¿no?, de académicos expertos en distintas disciplinas, que van a ir cada uno aportando con su conocimiento, a cada una de las áreas en las que se les va a ir ubicando, ¿no? Pues profesores de historia para el área de cultura, arquitectos e ingenieros para el área de... y así. Se fue más o menos la forma en la que compuso su equipo Jara. Bueno, ¿cuál fue la meta de Antonio Jara? Pues la meta que para bien o para mal le tocó a muchos de los primeros alcaldes de los municipios andaluces, que era pues prácticamente sacar a los municipios del subdesarrollo urbano que el franquismo había dejado en todas estas ciudades, ¿no?
la provisión de los servicios más básicos, por lo menos a las zonas más cercanas al centro, en fin, a medida en que se podía ir extendiendo, se pueden ir extendiendo estos servicios. En el caso de Granada, muy importante desde siempre la gestión del patrimonio cultural y, en cierto modo, la recuperación de ese patrimonio por parte de la propia institución municipal y el desarrollo de nuevos proyectos culturales. Jara abandona su candidatura en el año 91, también coincidiendo con una serie de cambios internos que el propio Partido Socialista va a ir experimentando como tipo de partido, y también coincidiendo con una renovación general de candidatos a las cabezas de lista en elecciones locales en todas las capitales de provincia de Andalucía, o al menos en la mayoría de ellas. Como ya digo, es el único candidato que logra es quizá el liderazgo más intenso o más afianzado que podemos encontrar en un municipio granadino. Jesús Quero. Para mí Jesús Quero fue uno de los alcaldes más interesantes que he tenido la posibilidad de entrevistar. Jesús Quero de per se representa el animal político, y ese político que describe Maquiavelo en sus obras. Realmente es un estratega. De ahí que, bueno, pues en algún momento pues eso tuviese sus consecuencias en su vida política. Pero me parece una figura bastante interesante, aunque solamente va a ser alcalde durante un único mandato, durante 4 años. Jesús Quero procede de una familia de clase media, más o menos una familia conservadora, pero a través de un amigo de su infancia, a través de un amigo de su adolescencia, se va a ir empezando a leer distintas obras sobre el marxismo, sobre el socialismo, y se va a ir, por decirlo así, socializando políticamente en este sentido, esta corriente. Inicialmente será un militante del partido de Tierno Galván, del Partido Socialista Popular, y profesionalmente desarrollará una carrera como empresario, como promotor en el ámbito cultural, aunque tiene realizado estudios de Derecho. Antes de ser alcalde, sería parlamentario autonómico y también senador. A finales de los 80 se integraría en el equipo de concejales de Jara, y casualmente durante ese mandato es cesado por decir lo que él pensaba sobre cuál era la estrategia que debía seguir el Partido Socialista en el municipio granadino, ¿no? Entonces sería cesado, pero unos años más tarde, por influencia de Antonio Claret, se le dispondría como cabeza de lista a las elecciones locales de forma tardía, es decir, se incorpora prácticamente 2, 3, 4 meses, en torno a febrero del año 91, es decir, unos 3, 4 meses antes de las elecciones locales, se incorpora como cabeza de lista por el Partido Socialista, y bueno, pues básicamente desarrolló una campaña bastante atropellada, ¿no? Ya que no había tenido tiempo, evidentemente, suficiente para prepararla, debido al tiempo tan tardío con el cual se le nombra cabeza de lista. Vence, y por decirlo así, su visión, sí que se puede decir así, su visión va a estar marcada por lo que él denomina la micropolítica. Él no tiene una gran visión de cómo se debe desarrollar la ciudad de Granada. Y esto tiene su explicación en el sentido de que el Ayuntamiento de Granada para el año 91 económicamente está bastante limitado en incremento. Entonces, pero no se puede permitir, por decirlo así, una política con un sentido global o un gran proyecto de ciudad. Entonces, plantea una visión más acorde o más coherente con las circunstancias que le tocaron vivir para ese movimiento. Se apoyará en una coalición respaldada por Izquierda Unida, aunque él sí va a percibir ciertos roces, por decirlo así, con su socio de gobierno, debido a que
Izquierda Unida pues, va a aprovechar también un poco la política local para hacer pronunciamientos ideológicos o pronunciamientos más con un calado propio de la política nacional que, en cierto modo, bajo los criterios de Quero, pues no tendría mucha lógica, no tendría mucho sentido realizar dentro del pleno de un ayuntamiento, ¿no? Entre sus principales aportaciones, la mejora del equipamiento de la estación de esquí, en fin, una de las joyas de la corona, ¿no?, de municipio de Granada y su provincia. Un aumento en la colaboración entre uno de los principales actores políticos que hay en Granada, que es la propia universidad y el consistorio, y los inicios de la reforma de la Casa García Lorca y toda una serie de pequeñas mejoras en el ámbito urbano. No va a conseguir afianzar su legitimación, es decir, no va a conseguir vencer en las segundas elecciones en las que concurre como candidato a la alcaldía y es derrotado, ¿no?, por el famoso Quito. Gabriel Díaz Berbel, conocido popularmente como Kiki, si no me equivoco, en el barrio del Albaicín, si no mal recuerdo por los datos. Kiki entra dentro de una especie de, no sé cómo llamar, una cohorte, una generación de alcaldes, de los que podría incluir el caso de Pedro Rodríguez en Huelva, caso de Cira Villalobos en Málaga, una serie de alcaldes, generalmente, pues, bueno, generalmente no, todos ellos del Partido Popular, que bajo su propio criterio reconstruyen, y digo reconstruyen, aquí ya cada uno pues, lo voy a interpretar como corresponda, reconstruyen su propia forma de entender o su propia forma de concebir la identidad local de su ciudad, ¿vale? Y eso es lo que hará, Kiki en Granada, Pedro Rodríguez en Huelva, etcétera, ¿no? Kiki procedía, al igual que Quero, procede de una familia de clase media, en la cual recibiría una educación con bastante influencia de valores religiosos o de valores católicos. Él se va a dedicar principalmente, él va a dar sus primeros pasos como un empresario en el sector automovilístico y también en el ámbito de la construcción. Se forma en estudios empresariales y también realiza unos posgrados en Stuttgart, en el extranjero, y bueno, y regresa a Granada pues para iniciar esta vida profesional. Claro, él va a estar dentro de también estas disputas internas que sufre o padece el Alianza Popular, Partido Popular durante la década de los 80, principios de los 90, conforme deja de ser un partido, por decirlo así, de notables, ¿no?, un partido de cuadro, y se va convirtiendo en una especie de catchpole party. Se va a enfrentar a los sectores más conservadores o más radicales del PP en Granada, que estarían representados por determinadas familias situadas en la localidad de Motril, ¿no?, en la localidad granadina de Motril. Y también va a tener tendrá acceso directo a la propia Ejecutiva Nacional de su partido, la propia Ejecutiva Nacional de Soberanía. Antes de ser alcalde va a ser senador y parlamentario, y ya más tarde se va a integrar como miembro del Grupo Municipal Popular durante los últimos años de Jara. Como ya he dicho, su principal meta política, por decirlo así, sería su propia visión, su propia redefinición de lo que él entendía como la identidad granadina. Claro, Kiki es una persona que, bueno, era, ¿no?, porque ya falleció este señor. Kiki era una persona que le daba una gran importancia a esa proyección local dentro de su propio barrio, dentro de su propia ciudad. Y claro, eso sería algo que él después aprovecharía como un recurso político. Entre sus principales actuaciones, el saneamiento de las cuentas municipales, la articulación de cierta participación vecinal y la rehabilitación del Albaicín y el Realejo. Y también va a inaugurar una cosa bastante curiosa que va a tener su manifestación en los medios de comunicación, como los granadinos lo recordaréis, ¿no?, que era una especie de extraña política de relaciones institucionales o una extraña política de comunicación de atraer distintas personalidades a la ciudad de Granada para ponerla en valor, para aumentar la proyección nacional e internacional de la ciudad. De hecho, sería uno de sus delfines, uno de sus hipotéticos delfines, si no mal recuerdo, Sebastián Pérez,
Sebastián Pérez, quien se encargaría de esa concejalía vital para este señor, para este alcalde, para Díaz Verbel. Al igual que Quero, solamente permanece un mandato y no va a lograr legitimarse, no va a lograr una segunda victoria, no va a lograr una segunda victoria como alcalde, ¿no? Pasamos a nuestro siguiente primer edil, Pepe Moratalla. De Pepe Moratalla, destacar que es uno de los pocos alcaldes que también a la vez es médico, y de hecho es algo muy... esto también lo observo en el caso de Pedro Aparicio, por ejemplo. Es muy curioso ver cómo determinadas habilidades o determinadas perspectivas propias de un, en fin, como dice este señor, ¿no?, de un galeno, de un sanitario, pueden ser traspasadas o pueden ser aplicadas de alguna forma a la propia gestión local, ¿no? Pepe Moratalla nace en una familia, su padre es militar, pero bueno, es huérfano de madre, y pues vive con ciertas limitaciones económicas durante sus primeros años de edad. Lo que a él siempre le va a marcar y le va a definir van a ser distintas enfermedades, distintas dolencias, dolencias sanitarias, dificultades de salud que le van a afectar para toda su vida. Debido a eso, se forma como médico y a través de las aulas, va a establecer sus primeras redes, sus primeros contactos políticos. Es a partir de ahí donde se va a iniciar, una vez ya sobre todo empieza a ejercer como médico, se va a iniciar su militancia en el PSOE. También va a vivir esa guerra, ese conflicto clásico en el PSOE entre liberales y guerristas, y se va a encuadrar, se va a situar dentro de ese sector liberal. Va a tener un peso muy importante, en el asesoramiento al PSOE andaluz, en el traspaso de las competencias de salud desde la administración central a la administración autonómica. Previamente a su alcaldía va a pasar por la administración autonómica en calidad de delegado, también en calidad de responsable de la Fundación Averroes, que años más tarde sería la actual Escuela de Salud Pública de Andalucía. Y ya a partir de ahí se inserta en el grupo municipal socialista. Él concurre a unas primarias para conseguir proclamarse como cabeza de lista en las elecciones locales, en las cuales se enfrenta a un antiguo rector de la universidad y a una eurodiputada socialista. Una vez él vence las primarias, intentará, aunque ya había tomado parte, ¿no?, va a intentar pacificar o, por decirlo así, acalmar los distintos sectores del Partido Socialista en Granada. Su primera campaña en las elecciones locales se centraría en la recuperación y la mejora de los barrios, de los barrios periféricos frente al centro de Granada. Para él, la política de Díaz Verbel habría tenido determinados efectos, pero habría dejado olvidados al resto de barrios granadinos que estaban alejados del centro histórico. Él se va a apoyar en una coalición entre Izquierda Unida y el Partido Andalucista, pero esa coalición va a mantener unas relaciones tensas, principalmente entre los socialistas y los andalucistas. ¿Cuáles las principales aportaciones, la principal agenda que va a tener este único mandato de Pepe Moratalla? Bueno, pues un nuevo plan de ordenación urbana. Se intenta mejorar los equipamientos en los barrios periféricos. Dota de un plan especial a la delicada zona de Almanjaya, y presenta presentar la candidatura de Granada a los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2010. También va a intentar un crecimiento de la propia ciudad, pero se va a ver limitado por factores geográficos y por factores de ámbito medioambiental.
al igual que los anteriores predecesores, no consigue vencer, no consigue vencer en esas segundas elecciones a las que se presenta como alcalde y da paso a otro alcalde, Pepe Torres Hurtado, al que tuve la suerte de entrevistarlo, debo decirlo, tuve la suerte de entrevistarlo antes de que no pudiera entrevistarlo. Torres Hurtado tiene un perfil muy distinto al de los anteriores alcaldes. Él básicamente es un empresario que procede del mundo rural, del mundo agrario, y va a estar muy vinculado a este mundo. Él procede de una familia de propietarios agrícolas y van a estar muy presentes los valores tradicionales, la familia, la propiedad familiar, etcétera, van a estar muy presentes en su infancia y su adolescencia, y eso va a ser lo que en cierto modo va a determinar su perfil. Él se forma como perito agrónomo y posteriormente en el ámbito profesional se dedica a gestionar distintos negocios agrícolas y participa en distintas promociones de viviendas con miembros de su familia, si no me recuerdo, con su hermano. A partir de aquí empieza a adquirir una pequeña visibilidad en el mundo, en el ámbito empresarial agrario de la provincia de Granada, y es a partir de ahí como va a ser reclutado por Alianza Popular. Recuerdo que Alianza Popular, durante la década de los 80, los jóvenes aznaristas, la nueva hornada de populares que llegaría años más tarde, van a estar muy vinculados a las asociaciones y las confederaciones de empresarios que están repartidas por todo el territorio, ¿no? Pues a partir de ahí, Torres Hurtado es reclutado por Alianza Popular y comienza a ser diputado por Granada durante la década de los 80. Torres Hurtado va a evitar cualquier tipo de disputa o conflicto dentro de su partido, no es el caso de otros que se posiciona, sino que él va a evitar cualquier tipo de conflicto o posicionamiento dentro de su propio partido. Posteriormente también sería senador, parlamentario andaluz, etcétera, etcétera. Pero eso sí, sin algo se va a posicionar es en que va a ser una persona cercana a Javier Arenas, va a ser una persona muy, muy, muy cercana a Javier Arenas. Y eso evidentemente después va a tener sus consecuencias, de una manera u de otra. En 2003 concurre como candidato a la alcaldía y su visión política, si se puede llamar así, en fin, esto podemos debatirlo, su mensaje político se va a centrar básicamente en un ataque directo contra lo que él califica como el tripartito el tripartito que apoya a Pepe Moratalla en el ayuntamiento. En su equipo va a heredar a distintos concejales que ya venían de la etapa de Díaz Verbel. Va a heredar a algunos de los antiguos concejales populares. Eso sí, y lo hará de forma, en cierto modo, creo que inteligente. Él en distintas ocasiones va a ir renovando ese equipo de concejales que tiene para evitar ese cierto control, ¿no? Por parte de concejales que tengo que heredar, los tengo que tener aquí, pero no son de los míos, para que lo entendamos. Entre sus principales aportaciones a la ciudad de Granada, entre las aportaciones más destacables, la remodelación urbana, el fomento del turismo y de los equipamientos deportivos, la promoción de la figura de García Lorca, aunque esto evidentemente es algo que si no me equivoco, han ido desarrollando todos los anteriores alcaldes que ha tenido Granada, y va a mantener un enfrentamiento continuo, constante, entre el gobierno autonómico y el propio ayuntamiento. Pues finalmente le va a alcanzar esa crisis económica de principios del siglo XX. Consigue una institucionalización, pero de una manera pobre, de una manera defectuosa. ¿Por qué de una manera defectuosa? Nos preguntaremos, ¿no? Sobre todo cuando tiene un periodo como alcalde tan largo. Bueno, pues básicamente porque él en la práctica no va a tener un control adecuado de su propio equipo de concejales. Es decir, en cierto modo, su propio equipo de concejales, aunque él intenta renovarlo,
no va a ser de una gran confianza para... Lo dicho, tuve la suerte de entrevistarlo antes de que saltara la patata caliente. Entonces, tuve suerte. Si no, ya después no hubiera podido. Aparece el caso Nazarín, conocido pues, por todos los granadinos, y acaba la alcaldía de Pepe Torres Hurtado. Posteriormente es investido tras una serie de negociaciones, crisis, etcétera. Es investido Francisco Cuenca, procedente del partido, procedente del PSOE, investido como alcalde entre el año 16 y hasta el año 19, y posteriormente también procesado por prevaricación. Y por fin, después de este viaje histórico, viaje en el tiempo, llegamos al actual alcalde de Granada. El alcalde Luis Miguel Salvador, claro, esta es una situación paradójica porque no siendo un partido que haya vencido electoralmente o que haya por lo menos alcanzado una cuota electoral considerable, este candidato consigue ser investido como alcalde. Consigue ser investido como alcalde a partir de una serie de negociaciones que mantiene con el Partido Popular y con el apoyo o el intento de buscar el apoyo de Vox. Y se llega a un acuerdo de alternancia, ¿no?, entre Ciudadanos, entre el Partido Naranja y el Partido Popular. También mantiene unas relaciones conflictivas con Sebastián Pérez, por una serie de vinculaciones y de, en fin, todo lo que hay detrás de ello. Y bueno, esta es el status quo político al que llega. Luis Miguel Salvador, para resumir un poco, procede de una familia monoparental y desde los inicios de su temprana juventud pues tuvo que compaginar trabajos y estudios. Claro, Luis Miguel Salvador ya tiene una carrera política de antes de ser miembro de Ciudadanos. Él estudia ciencias políticas y profesionalmente es un funcionario de la Diputación de Granada, aunque va a tener distintos cargos políticos vinculados al Partido Socialista. Va a ser senador del PSOE este año 2011 y según distintos desacuerdos ideológicos, programáticos o distintas serie de posturas que él mantiene, pues abandona el PSOE y se ubica, se integra dentro de Ciudadanos para ser diputado a partir de 2015. Ya posteriormente va a dar ese salto como candidato a la alcaldía de Granada en 2019. Principales aportaciones que está haciendo, hará, etcétera, el actual alcalde, pues principalmente la mejora o la rehabilitación de distintos elementos del patrimonio nazarí en Granada, la continuación de la promoción del turismo, entendiendo que es la principal industria, el principal sector, uno de los principales sectores que tiene la ciudad granadina, y una apuesta por las nuevas tecnologías y por la mejora medioambiental en la ciudad de Granada. Bueno, hasta aquí llegamos al final de la exposición y bueno, dejo ya el tiempo para preguntas, dudas, algún error que haya podido cometer, cualquier aportación que sea pertinente. Bueno, pues se abre un turno de intervenciones. Palabras. Hola, Jesús. Hola. Ateneo de Málaga. Me alegro de veros. Disculpad que he llegado tarde. Bien. A ver, Juan Montaver, sí. Sí. Buenas tardes. Pepe Moratalla. No, hombre, no, Pepe Moratalla no. Antes que nada, bueno, felicitar a Paco por la exposición y por la aparición del libro que no he podido ver. Conozco la tesis que me remitió y al cual se lo agradecí. Y creo que es muy interesante porque es un trabajo muy íntegro. La tesis, si no recuerdo mal, hasta 2011-2012 me parece donde recoge. El libro no lo conozco aún, pero seguro que será interesantísimo y como botón de muestra sirve lo que nos ha presentado hoy
perdón, lo que nos ha presentado en torno a Granada. Esto multiplicado por las 8 capitales o las 7 restantes más Granada, pues da un perfil muy interesante de, digamos, de lo que significa el poder municipal, la élite local y qué papel juega la élite local en Andalucía y qué papel ha jugado y por ende también en España se podría trasladar. Yo creo que es el único caso, manifestaba él al principio, el único estudio que hay tan minucioso, tan amplio sobre la 8 de forma simultánea y de forma transversal, y por tanto mi felicitación por la aparición de este libro que espero pronto poder tenerlo en las manos y sobre todo poder leerlo y sacar algunas conclusiones no solamente de Granada sobre lo que se ha centrado hoy. Yo creo muy interesante lo que ha señalado de Granada, sirve de botón de muestra también, ¿no? El papel que juega el poder municipal y en qué medida la evolución de los alcaldes que ha señalado en Granada, pues todos ellos han encontrado una oposición interna, y por ahí iría mi pregunta, una oposición interna dentro de su partido más tarde o más temprano, ¿no? Los dos periodos, Torre Hurtado efectivamente tiene el periodo más largo, después, si no recuerdo mal, es Antonio Jara, pero en los dos casos, bueno, pues ha habido desde el seno interno de su partido tensiones permanentes, porque el poder municipal en España, esa es mi explicación y querría conocer tu opinión, Paco, al respecto. El poder local en España no está situado en la carrera política, en la trayectoria política, y haces mención tú de esto en tu tesis, al menos como ocurre en Francia, en donde hay una progresión. Aquí la permanencia de los liderazgos locales se agotan en la vida municipal. El caso de Pedro Aparicio, el caso de Rojas Marcos, a pesar de los intentos de protagonismo en otros, en Sevilla, pero en Granada en concreto, con lo que ha señalado, en concreto el caso de Antonio Jara, digamos que se hunde dentro de los cimientos de su propio partido, matado por su propio partido, el caso de Torre Hurtado, que internamente desde la fila de Sebastián Pérez, desde la fila del otro, bueno, los últimos años con Sebastián Pérez fueron a muerte, que representaban, digamos, dinámicas internas, pero no trasladan, digamos, una carrera política del alcalde, el caso de Granada es significativo, hacia otros ámbitos de poder, como el caso francés claramente señala, ¿no? Entonces se configura una clase política muy singular, muy especial, donde Granada a este respecto es bastante singular. Al contrario, demuestra al menos en 3 casos, en 4, si no me equivoco, el que hay una trayectoria política previa, a diferencia del caso francés, de desarrollo en el ámbito autonómico, en el ámbito estatal, y del ámbito estatal se vuelve al ámbito local. Fue el caso de Jara, que permitía entonces la compatibilización del acta de diputado con la alcaldía, cosa que ejerció durante las 3/4 partes de su mandato, que se pone de manifiesto también en el alcalde, digamos, de mayor duración, Torre Hurtado, donde en sus 16 años pues proviene, digamos, que ha sido senador, que ha sido diputado, que ha sido delegado del gobierno en Andalucía, y sin embargo vuelve, incluso algunos intentos que ha habido para llegar a la alcaldía de personas o personalidades o actores políticos, mejor dicho, que han tenido, digamos, una trayectoria previa. Eso marca y lo que quería preguntarte es si este fenómeno, digamos, de vuelta de la política nacional o autonómica a la local es singular de Granada, perdón, o podríamos decir que también lo es constatable en las 7 capitales de provincia según tu estudio, ¿no? Luego ya podríamos entrar en muchas anécdotas, muchas singularidades de cada uno de los casos, efectivamente, ¿no? Del caso de Díaz Verbel, que bueno, yo creo que fue denostado por su, digamos, llanura, llaneza, como queramos llamarle, cercanía, pero una persona que Gabriel Díaz Verbel, hablaba perfectamente inglés, alemán, y yo he sido testigo de cambiar de conversación, cosa que contrasta
con la imagen de Díaz Verbel, de Kiki, como señalaba, ¿no? Que le llamaban desde antes de vivir en el Albaicín. Casi acaba de rebote, ¿no? Porque él vivía donde los granadinos quieren vivir, la burguesía granadina, en el Paseo del Salón, un magnífico, y el desastre de su gestión económica le hizo irse al Albaicín. Pero antes de eso ya era llamado Kiki en entorno familiar, ¿no? Digo, ¿en qué medida Díaz Verbel, que por cierto, en la facultad tenemos su... me permito contar esta anécdota porque es genial. En la sala de profesores de la Facultad de Política de Granada hay un escaño que lo donó él a la facultad, ¿no? Como escaño de Díaz Verbel, para tal, antes de ser alcalde. Y bueno, contándonos cómo hizo la compra de ese escaño, de ese sillón, pues fue que en el rastro compró 40 o 50. Y contaba de cuando hicieron la renovación, no recuerdo exactamente, no sé si sería en el 86 o por ahí, o antes de los 90, y él se hizo a través del rastro de Madrid con una compra de 40 o 50. Entonces repartió a los mismos. Dice, bueno, hasta Fraga se ha creído que era suyo el escaño. Dice, yo le he puesto a cada uno su nombre y ahí. Bueno, eso es significativo de lo que él hacía, y era una persona bastante emprendedora, ¿no? Pero esa imagen yo querría resaltar, que la imagen de persona llana, de persona carente de formación, con un humor tremendo, pues contrastaba con la capacidad de persuasión que tenía, ¿no? Pero eso no nos resta para decir lo que señalaba antes de la carrera, como el resto, que han tenido una carrera política, una promoción política en el seno del partido, con representación en las instituciones estatales, y hay una vuelta a lo municipal que contrasta con otros modelos. Y mi pregunta, por no extenderme más, es efectivamente si este caso de Granada, que podemos encontrar en casi todos, con alguna excepción, el caso de Jesús Quero, el caso del actual alcalde, representa también esa evolución, ¿no? de copar puestos de representación nacional y volver al ámbito local. Si esto se reproduce en las 7 capitales o es un proceso inverso, como podríamos decir el modelo francés. Perdona por la extensión, Paco. Bueno, muchas gracias por la pregunta y bueno, te intento responder. En este caso, Granada ha sido un poco sui generis, es decir, en el sentido de que la mayoría de los alcaldes que ha tenido el consistorio, como bien indica, han acabado en cierto modo, ¿no? Han encontrado, entre comillas, su final en el propio ayuntamiento. No necesariamente en los otros municipios encontramos este caso. Por ejemplo, el caso de Rosa Díaz en Córdoba, ¿no? Ella empieza una carrera multinivel, es alcaldesa y después vuelve al ámbito autonómico, ¿no? Julio Anguita también. Claro, evidentemente Julio Anguita, que abandona, bueno, Julio Anguita es que empieza, casi que prácticamente comienza en el ámbito local y da el salto al ámbito nacional, sobre todo cuando en términos, en fin, cuando tiene que encargarse de reestructurar todo lo que había sido hasta ese momento el Partido Comunista. Más casos, por ejemplo, el caso de Celia Villalobos en Málaga, es decir, ella inicia, le pasa igual que a Rosa Díaz, ¿no? Empieza en un nivel, pasa después al ámbito local y después vuelve al nacional y bueno, y todo el tiempo que esta mujer ha sido diputada, ¿no? Y así. Entonces, con respecto a la pregunta que me hace, ese ayuntamiento como final de la vida política, aunque es mayoritario entre muchos alcaldes que ha tenido Granada durante la actual democracia, no tiene tanto peso en los otros consistorios. Ni en el resto de España, porque de Barcelona salió, por ejemplo, Eduardo Serra, para nada menos que vicepresidente, Maragall, la presidente de la comunidad, de Benidorm, Zaplana, de la alcaldía de Madrid, Ruiz Gallardón pasa a ministro. En ese caso, Andalucía sería atípica, ¿no? La gran excepción sería el caso de Celia Villalobos, que no llegó a ministra, pero ha estado en la Junta por Lo singular sería muchos años. Tu paisano conoce, paisano no digo por provenir de Zaragoza, de Belloc, que de ministro, pero es la singular, el caso singular, ¿eh?
Sí, sí. quiero recordar. Alcalde de Vigo, sí. Alcalde, bueno, en la actualidad, Sí, perdona, de acuerdo. Bueno, tengo aquí... Zoido también, ¿eh? Zoido también en Sevilla. sí, efectivamente. Tengo pedidas 3 palabras hasta ahora que yo sepa: Roque Hidalgo, Miguel Ángel y Ángel Valencia. Roque, en primer lugar. Sí, no, yo quería plantear si después de este estudio realizado sobre los alcaldes y en cierto modo sobre el poder local, la conclusión que usted tiene es que este nuevo turnismo que nos ha tocado después del 78, este nuevo turnismo por parte del PSOE, por parte del PP, ¿usted cree que esos partidos que han constituido y han administrado esta ciudad desde el año 79 han tenido un proyecto político consistente para la ciudad de Granada, o si simplemente han entrado en el juego de mayorías, minorías, poderes contra poderes, influencias, zancadillas? Si en realidad usted observa que después de ese estudio se puede decir que tanto el PP como el PSOE, que han gobernado esta ciudad desde el año 79, en algún momento han tenido un proyecto político que hiciera que Granada encajara en Andalucía, encajara en España, tuviera una proyección internacional, o si por el contrario, como ocurrió en la primera restauración, Granada ha quedado simplemente como un símbolo de la unidad nacional, que fue más bien religiosa, y paulatinamente ha ido perdiendo poder económico y político. Gracias. Sí hay, o sea, no es una mera puesta de zancadilla de un partido por otro. Sí hay, por decirlo así, en estos alcaldes sí hay en alguno de ellos un proyecto y una visión política clara. Por ejemplo, el caso de Antonio Jara. Antonio Jara tenía muy claro cuál era su meta política para Granada. Bueno, de hecho es que la misma circunstancia, el mismo contexto ya le daba la meta política. También se pueden observar metas políticas en el caso de Kiki de Díaz Verbel. Aunque sea, por decirlo así, una especie de metapolítica que casi roza el folclorismo o esa redefinición de la identidad de Granada y supuesta en el mapa, el aumento de su proyección nacional y su proyección internacional, simplemente pues con una cosa tan simple, tan sencilla como la atracción de personalidades a la ciudad de Granada para que salgan en los medios y por tanto salga también la propia ciudad. Es decir, hay un intento y hay, por decirlo así, un esfuerzo por poner a Granada en el mapa. De hecho, Granada no es una de las ciudades más difíciles de poner en el mapa. Pensemos, por ejemplo, en Huelva o en Jaén. ¿Hasta qué punto es más fácil poner a Granada en el mapa que a otras ciudades que podríamos hablar de qué punto tienen o no tienen una identidad local? Porque Granada, en cierto sentido, desde un punto de vista ya más sociológico, antropológico, sí me atrevería a decir que tiene una identidad local claramente definida. Miguel Ángel del Arco. Bueno, muchas gracias, Miguel. Pues nada, yo quería intervenir muy brevemente para daros las gracias al Ateneo por haber acogido este acto con que hablamos de Granada. Pues yo creo que está claro que nace de la publicación del libro y, claro, a todos vosotros con los que sabéis que participo desde hace tiempo. Y también a Francisco Collados porque pensó en nosotros para que editásemos el libro. Bueno, somos una editorial granadina o andaluza con proyección nacional y aspiramos a tener internacional, pero hasta hace poco no publicábamos ciencia política y bueno, cuando nos llegó su original, pues ya sí lo hacíamos, ¿no? Y esto es gracias a Ángel Valencia, que lo recibió. Me acuerdo que era, pues bueno, al principio un manuscrito en formato de tesis doctoral, pero bueno, pasó por él y yo creo que lo llevó a muy buen resultado. Yo creo que también le quiero dar las gracias a él y también a Francisco, porque a veces los libros llevan, sobre todo cuando son tesis doctorales donde se ha trabajado tanto, ¿verdad, Francisco? Cuando hablas de todas las entrevistas con los alcaldes, nos ha hablado de una manera pues muy científica y muy aséptica, pero
pero bueno, supongo que cada entrevista y cada alcalde era un mundo, ¿no? Pero sin duda te ha costado transformarlo en una monografía que hoy diga algo, ¿no? Y yo creo que es muy oportuno porque, bueno, yo creo que este acto demuestra bueno, que es un tema de interés, ¿no? Porque la cuestión del municipalismo es un tema clave para comprender la política actualmente y desde luego la historia contemporánea y la propia democracia. Creo que ahí se están planteando algunas cuestiones que van en esa senda, ¿no? Que van en esa senda, algunos dilemas sin resolver, unos más claros que otros, creo que tú has apuntado algunos con mucho acierto. Y bueno, nada, tan solo decir nada, que muchas gracias y que te haría muchísimas preguntas, pero que no pega que te la haga, porque estoy aquí en calidad de editor, o sea que otro día, cuando nos conozcamos personalmente, te las plantearé, ¿vale? Muchas gracias, José. Gracias, Miguel Ángel. Ángel Valencia. Espera. Bueno, pues nada, yo quería un poco también saludar un poco a tantos colegas y amigos que están aquí y que algunos de ellos también, pues en fin, ¿no? Son también hacedores del libro también, hacedores intelectuales, o sea, que ya han sido quizás mencionados por Paco o por Miguel Jerez, que también ha presentado, yo creo que muy bien el libro, los antecedentes. Yo simplemente voy a decir unas palabras y quizás hacer alguna pregunta para animar al debate muy brevemente. En principio, me gustaría simplemente como director de la colección decir que efectivamente fue el quinto libro y fue el libro que marcó un poco una orientación distinta a la colección, porque hasta ese momento pues habíamos publicado algunas cosas de teoría política, como era el caso del libro estupendo de Fernando Fernández Yébrez, que está ahí en la oscuridad, pero que su libro era un libro tremendamente luminoso. Un libro sobre historia de las políticas públicas, uno que sobre, bueno, pues, sobre calidad de la democracia y regeneración y tal. Y bueno, pues digamos que había otro también muy bonito sobre la democracia, los fundadores, digamos, de la democracia norteamericana. Pero realmente el libro que marcó, digamos, un giro distinto digamos, a la colección ha sido un poco el de Paco Collado. Era una tesis doctoral, digamos, en bruto, muy sólida, una tesis realmente muy sólida, pero que había que efectivamente cambiar porque, bueno, necesitaba una actualización, digamos, bueno, de unos cuantos años, y efectivamente abordó esa actualización con mucho interés y con una serie de revisiones pues también enormes bueno, las tablas, los gráficos, etcétera, etcétera. Y al final ha quedado, como ha dicho antes Miguel Ángel, pues un libro realmente estupendo, el libro quizás más grueso de nuestra colección, con casi 500 páginas, pero un libro que merece la pena porque, como ha dicho ya Juan Montaves, es quizás la primera monografía sobre que aúna, digamos, el estudio del liderazgo local y al mismo tiempo el liderazgo local y al mismo tiempo la historia democrática de Andalucía, en la historia democrática de Andalucía, y en ese sentido prácticamente durante 40 años, en el periodo que va pues desde 1979 al 2019, con una pues actualización prácticamente pues eso, casi hasta hoy, ¿no? Entonces, el libro es un libro tremendamente meritorio, no solo por el rigor científico, por lo que bueno, ya se ha comentado aquí, sino porque, como habéis visto además en la exposición que se ha hecho hoy, especialmente para hablar, digamos, en una conferencia para Granada, sobre los alcaldes de Granada, pues permite ilustrar, digamos, la realidad, digamos, concreta, en este caso de la provincia de Granada, y ofrecer, por tanto, una explicación de interés, ¿no? Y perfectamente documentada con la trayectoria vital del ESO, del personaje, los datos empíricos, las relaciones, la influencia, digamos, de la trayectoria partidista, no, los elementos, digamos, en fin, que ya habéis visto y que en ese sentido forma parte, digamos, pues del entramado que ofrece todo el libro en el análisis de todas las provincias andaluzas. Por tanto, es un estudio que, bajo mi punto de vista, pues es una aportación única en ese sentido, es un avance, digamos, que yo creo que no hay un estudio en Andalucía tan completo y, por tanto, en ese sentido yo creo que está muy bien. A mí, yo la única cosa que quería decir es que
el libro, y por eso es lo que voy a preguntar un poco, la provincia de Granada, y es la única cosa que quiero decir, Paco Collado suele hablar bastante en el libro, ¿no?, de dos tipos de alcaldes, ¿no? Los alcaldes que aparecen en la primera parte, digamos, de los primeros años, digamos, de la democracia, la historia democrática, ¿no?, que son los alcaldes, digamos, que bueno, ¿no?, digamos, establecen las primeras reformas de la ciudad, y digamos los de el segundo periodo, que suelen ser los que normalmente cuajan también un periodo más largo, y que en ese sentido son los que tienen un proyecto de ciudad. Entonces, en ese sentido, le preguntaría cuál es su diagnóstico con respecto a Granada, que efectivamente ha sido un poco más convulsa, ¿no?, como por la variedad de candidatos y por la interferencia, ¿no?, o por las pugnas, digamos, la intervención de los partidos, efectivamente, en la trayectoria de cada uno de los candidatos, incluso con el que ha estado 16 años, ¿no?, Torres Hurtado gobernando, que efectivamente, como ha señalado Juan Montales y como ha señalado también el ponente, pues tampoco lo tuvo en ese sentido fácil. Preguntaría nada más que eso, si quieres responder, y nada más. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de presentar el libro aquí, y nada más, ha sido un placer, como siempre, Miguel, estar en el Ateneo, y al director del Ateneo también, por dejarnos estar aquí hablando de libros esta tarde. Gracias. Te respondo, Ángel. Bueno, en primer lugar, agradecer también tu implicación en este proyecto, sin la cual no hubiera sido posible llegar a este puerto. Con respecto a la pregunta que me planteas, y claro, lo que sí percibo es que mi juicio va cambiando con el paso del tiempo. Si me preguntaran qué alcalde o qué alcaldes en Granada sí han tenido un proyecto de ciudad auténtico, o al menos que lo podemos llamar como proyecto, yo me remitiría principalmente, en primer lugar, a Antonio Jara, y en segundo lugar, aunque con algunas matices, sobre todo por el escaso tiempo que él está, a Díaz Verbel. Caso de Quero, como ya he dicho, las circunstancias no le permiten tener un proyecto de ciudad tal cual, básicamente porque está muy limitado económicamente el propio Ayuntamiento de Granada. Tampoco se observa, tampoco termina de observar un proyecto muy consolidado en el caso de Pepe por la Talla, aunque lleva a cabo una serie de actuaciones bastante interesantes, y en el caso de Torres Hurtado no se percibe ni siquiera una visión, ¿cómo decirlo?, una visión global de lo que son las distintas políticas locales que él lleva a cabo. Entonces me quedaría en primer lugar con Antonio Jara, sin lugar a dudas, en cuanto a un alcalde con proyectos, y también me quedaría con, en segundo lugar, con Kiki. Pero ya digo, Kiki cogiéndolo con pinza. A ver, tiene pedida la palabra también Conchita Fernández Piñar. En este momento parece que no está. Conchita. Miguel, a mí también me gustaría decir algo. En la primera legislatura, por así decirlo, en el primer alcalde democrático, ¿no? ¿Conchita? Tiene el micrófono cerrado, Conchita. Creo. Ya, perdón. Yo quería tener, bueno, gracias a todos, que no me habéis oído. Gracias por la presentación del libro, por estar aquí y por asistir a las reuniones que organizamos en el Ateneo. Yo quería tener un recuerdo especial, porque no lo han nombrado, a Antonio Camacho. Antonio Camacho fue alcalde de Granada durante 6 meses y lo pasó muy mal. Lo pasó muy mal por desavenencias internas y por el interés que tenía el PSOE entonces en que fuera Antonio Jara. A mí me parece que fue muy importante ese momento. Fue muy importante también, que sí lo han nombrado, el cambio de la alcaldía de Huelva y de Granada por la de Sevilla. Ahí está un poco, pues, el poder centralizado de Andalucía, que cada vez notamos más a Sevilla y menos a Granada, aunque tenga todo lo que decir, pero yo creo que poco están haciendo por Granada. Pero en fin, yo quiero tener sobre todo el recuerdo para Antonio Camacho. Y luego quiero tener también, es verdad, un recuerdo para Antonio Jara. Yo no entro cómo llegó ni por qué llegó, pero sí es verdad que gobernamos
juntos en total empatía, tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista de Andalucía y como el Partido Socialista. A mí me parece que fue una etapa muy interesante, por lo que habéis dicho. Había gente muy preparada, con muchas ganas, y se hicieron cosas muy importantes. Y quizás en tu libro, pues más adelante a lo mejor interesa que haga un estudio de cada uno de esos años en que hubo un gobierno u otro. Se aprobaron muchas cosas en la primera alcaldía democrática, y es verdad que fue porque todos llegábamos con mucho interés y con poco interés por promocionarnos políticamente, ni económicamente, ni nada de nada, sino simplemente el interés ciudadano por mejorar Granada. Yo sí quería nombrar, y has nombrado tú también a Díaz Berber, que quizás porque era un empresario, realizaba muy rápido lo que veía conveniente. Tuve la ocasión de solicitar un terreno que entonces no estaba utilizado en la carretera de la Subia para montar un centro de integración laboral de personas con enfermedad mental, y en un mes me cedió 27.000 metros de terreno sin nada a cambio, simplemente porque vio que aquello era positivo y que había que hacerlo. Y ahí está la empresa, que hoy tiene más de 70 trabajadores con discapacidad y que sigue funcionando y muy bien. Y yo creo que hay que agradecérselo. Era una persona que era del Partido Popular, y sin embargo a mí me parece que era una persona que quería hacer las cosas y las quería hacer cuando lo veía conveniente, quizás porque tenía menos preparación logística o técnica, pero la cosa es que conseguía lo que quería, lo conseguía rápido. Gracias, nada más que eso. Muchas gracias por tu aportación, Conchita. Santiago Delgado, y luego tomaré yo la palabra también. Sí, pues buenas tardes, Paco. En primer lugar, darte la enhorabuena por el libro, porque como tú mismo has dicho, pues no había nada que tuviera o que se pareciera a esto. Es decir, que podamos uno por uno ir buscando a los alcaldes de todas las ciudades, de las grandes ciudades de Andalucía, y oírlos hablar en primera persona, o en algunos casos recreados por la gente que estuvo al lado de ellos, pues la verdad es que es muy meritorio. Y a mí, por ejemplo, leer algunas cosas de los alcaldes de Granada, que son los que mejor he conocido, pues me ha resultado bastante grato, aunque me he encontrado algunas sorpresas, esto es la verdad, ¿no? Y eso es una de las cuestiones que te quería plantear. Claro, tú has hecho entrevistas a los que has podido entrevistar, a los que estaban vivos, y la sensación que tengo es que, como siempre suele ocurrir en estos casos, el que comenta su propia vida la adorna, la presenta como llena de una lógica interna y con muy pocos puntos oscuros, ¿no? Es verdad que sí que he reconocido algunos episodios reconocidos como periodos, cuestiones difíciles que tuvieron que sacar adelante, por ejemplo en el caso de Antonio Jara, pero no he visto esa autocrítica biográfica, si eso existe, ¿no? En el resto de las personas que leí. En el último caso que acabo de hacer, lo que no está en el libro, que es de Luis Salvador, pues algunos sí podríamos dar algunos datos biográficos que no se corresponden exactamente con lo que tú aquí nos has presentado, y que me perdone, ¿no? Creo que no está el actual alcalde conectado, pero yo conozco y algunos conocemos su biografía y no tiene ningún punto oscuro, pero no es esa biografía redonda que él cuenta, ¿no? De una persona de familia monoparental, que tiene, bueno, hay muchas más cosas, ¿no? Y yo sí quería plantear, y con esto quería preguntar eso, ¿no? Sobre la dificultad realmente de saber lo que dicen de verdad de su biografía y lo que adornan, ¿no? A la hora de construir lo que tú has hecho. Y por otra parte, sí quería poner en valor dos maneras de ejercer el liderazgo que yo creo que han sido las más valiosas en la alcaldía de Granada, que ha sido por una parte la de Antonio Jara y por otra parte, y esto coincide también con la de Gabriel Díaz Berber, ¿no? Evidentemente. Ambos tenían una capacidad que otros no han desarrollado, o al menos no con la suficiente intensidad, ¿no? Y yo recuerdo que yo soy del barrio del Cedín, algunos lo saben, a mucha honra, y resulta que yo recuerdo una parte importante de gente más joven que yo, evidentemente, yo soy del 70,
estaban apadrinados por Antonio Jara. Antonio Jara, que él mismo se reconocía, si no recuerdo mal, como agnóstico, pues era el padrino de la mitad de los niños de la casilla baja del Zaidín, del barrio de Santa Adela y demás. O sea, pasaba el alcalde por allí y le decían que querían que apadrinara a su hijo, y Antonio Jara se iba al barrio, se iba a la iglesia allí del Corpus Christi, a la iglesia y apadrinaba a los niños de los vecinos, ¿no? Y el caso de Gabriel Díaz Berber era muy evidente encontrarlo en locales, aunque eso le generaba mucha crítica, en muchos bares del barrio y de otros barrios de Granada, lógicamente, interactuando con los vecinos. Eso generaba una dinámica que era positiva para el ejercicio de un liderazgo municipal. Y yo creo que esos son dos rasgos identitarios de uno y otro que los distinguen del resto de los alcaldes de Granada, ¿no? Hay algunos que también han intentado esto, como es el caso de Pepe Moratalla, ¿no? Pues también por su talante personal, su forma de ser, pero evidentemente estos dos, tanto Antonio Jara como Díaz Berber, están en la media o estuvieron en la media muy por encima del resto, ¿no? A mi modo de ver. Pues nada más. Sí, bueno, con respecto a lo que comentas, tienes toda la razón. Primero, la primera cuestión que has comentado, la entrevista a Luis Miguel Salvador, ahora mismo a fecha de su segundo o tercer año como alcalde, es una entrevista muy arriesgada. Realmente la entrevista, lo adecuado en términos metodológicos y también por comodidad para todos, para él, para ella, para mí, para todos, siempre hacerlo una vez ya ellos han acabado al menos su etapa en la alcaldía. Es cierto que algunos alcaldes tengo que entrevistarlos cuando aún eran alcaldes, por cuestiones cronológicas, es decir, por cuestiones de que no podía esperar, no podía dejar que pasase el tiempo para entrevistarlo más tarde, pero lo ideal, lo adecuado es entrevistarlo cuando ya ha acabado ese periodo como alcalde, aunque sea diputado, es otra cosa, pero por lo menos que ya haya pasado esa etapa. Entonces la entrevista a Luis Miguel Salvador ha sido, por decirlo así, un poco un salir del paso, ¿no? Ha sido un poco ya digo, un poco intentar aportar algo sobre este alcalde a la conferencia de hoy, aunque evidentemente no estoy muy contento con lo que yo he aportado ahí de él al final de la conferencia, pues ya digo, lo adecuado en este caso metodológicamente y siendo honesto, la entrevista lo adecuado es hacerlo una vez él ya ha acabado su alcaldía, incluso ya es una persona que quizá se ha retirado de la vida política. Ese es el momento clave, ¿no? Ese es, entre comillas, si me permitís la metáfora, el punto G, término cronológico para poder hacer una entrevista adecuada. Y con respecto a lo que comentaba, en la última parte de tu aportación, yo también percibo distintos tipos de alcaldes, ¿no? Hay unos alcaldes que son como más, no sé cómo llamarlo, no sé si es la palabra populista, que está bastante usada. De hecho, mi compañera Belén también puede hablar sobre eso. Ya digo, si es la palabra populista, no sé si usar un alcalde de calle, para que no entendamos, ¿no? Un alcalde más o menos cercano, que todos en nuestra cabeza pues, podemos tener distintos nombres, distintas ideas de ese tipo de alcaldes. Después hay otros alcaldes, por ejemplo, uno que a mí se me viene a la cabeza, el segundo alcalde que tiene Sevilla, Antonio del Valle, que son alcaldes como más tímidos, son más alcaldes de oficina, son alcaldes de ayuntamiento, de encerrarse a trabajar a lo largo de largas horas y no les gusta tanto ese contacto con la gente en la calle porque lo consideran hasta algo populista, ¿no? Me llegaron a mí a decir alguna vez. Bueno, depende un poco, al final lo que interese, si lo que interesa es que el alcalde quiera tener ese contacto con la ciudadanía, si quiera tener ese contacto porque le interesa para su estrategia política, lo que sea, ¿no? Eso ya es una cuestión más de perfil y de estilo de liderazgo. Y al igual que tú, pues coincido, ¿no? En ese estilo que tenían tanto Kiki como Antonio Jara. Bueno, muchas gracias. Bueno, como comentábamos informalmente antes de empezar la sesión, yo creo que este trabajo no habría sido posible sin la A92, porque el profesor Collado ha hecho no sé cuántas decenas de miles de kilómetros, ¿no? Yo quería apuntar y eso, por tanto, el trabajo, aparte de que está muy bien hecho, es todos los méritos, ya es un mérito para quienes hemos hecho entrevistas y el trabajo de conseguir las entrevistas ya con ese porcentaje de éxito es tremendo. Y si encima se tiene que desplazarse físicamente por la geografía andaluza, pues con un coste personal y económico es digno de valorar.
yo quería apuntar una cosa, y si en algún caso, pues el caso de Granada concretamente, el enfrentamiento con la Junta de Andalucía no ha podido dañar los intereses de la ciudad, ¿no? Estoy pensando en la demora que sufrió el tranvía por el encabezamiento del alcalde Hurtado en que el metro fuera soterrado por Camino de Ronda, con lo cual el metro, el tranvía, pues se retrasó pues una decena de años, porque además luego coincidió la crisis económica y creo que ese enfrentamiento, no sé qué medida estaba el partido detrás, era una cuestión personal, la propia estación del AVE, con tan del empeño en llevarla a otro lugar, al norte o la salida hacia Madrid, también retrasó la llegada del AVE y la concreción de un proyecto que hubiera sido interesantísimo, cuando había dinero para eso, el proyecto de Moneo, podía... tanto quizás, claro, no sería ya el tema de la tesis, pero quizás escogiendo una ciudad o dos o tres, quizás trasladar a una muestra con proyecto de investigación de personas de distintas procedencias, de distintas edades, trasladarles la sección de un alcalde concreto o de los distintos alcaldes, y que valoraran esa gestión, pros y contras, méritos. Yo coincido también que Antonio Jara, urbanísticamente en Granada, pues lo más interesante que se ha hecho es todo el desarrollo de la zona del nuevo Los Cármenes, ¿no? También quizás la zona de la estación de autobuses, o como se llama el Parque Almunia, también. Esto no sé de quién fue el proyecto, si es ya de la etapa de Pepe, ¿de quién es lo de Parque Almunia? Es de Hurtado, ¿eh? Hurtado. ¿Sí? Bueno, eso hay que admitir también que está bien, pero lo que está mejor, sin duda, y más ahora con el paso de Trump, es eso. Pues podría ser interesante, ¿no? Y luego, en cuanto a populismo, el Hurtado también está en la onda de Díaz Belver, en el terreno de que no le gusta la oficina, le gusta la calle, se va con sus concejales, este barrio y este otro, y ahí ganó muchos votos, y lo ganó, yo creo, probablemente se inclinó la balanza en el Zaidín, ¿no? Porque la primera, si no recuerdo mal, y aquí hay expertos electorales, la primera vez que el Zaidín votó mayoritariamente al PP fue con Pepe Hurtado, por un tema además verde, que fue el famoso carril bici, ¿no? Con Pepe Hurtado haciéndose la fotografía, al día siguiente salía el alcalde con un pico y con un pico destrozando el carril bici, porque había medio Albert Zaidín estaba en contra porque ya no se podía aparcar, ya se puede en la puerta de la ferretería o en la puerta de tal, y eso le dio muchísimos votos a entonces sería otro tipo de trabajo, pero valorar cómo valoran los ciudadanos comunes o las élites, si se quiere, o ciertos sectores de distintos partidos, distintas ideologías, la labor que han realizado los distintos alcaldes. Y bueno, quería agradecer también a la editorial pues, y al autor, por supuesto. Ellos tomaron la iniciativa de dirigirse al Ateneo, pero para nosotros fue un regalo estupendo, porque el Ateneo, que debe ocuparse de temas universales, pues es el Ateneo de Granada, y es lógico que tratemos temas granadinos, ¿no? Que no es mirarse el ombligo, pero temas que afectan a la ciudad, y esta ha sido una excelente oportunidad de un magnífico trabajo que ojalá tengan su réplica en otras comunidades autónomas. Pues no sé, te pide la palabra Miguel Ríos, pues bienvenido. El micrófono, Miguel, tocayo, el micrófono. El micrófono. Espérate un momentín, que es que estoy en el iPad, me he cambiado de, ¿cómo se llama esto? De soporte, y este lo conozco menos. Bueno, la verdad es que joder, me lo he pasado genial porque
bueno, ya los socios con los compañeros del Ateneo saben que me apunto muchas veces al bombardeo de estas charlas porque tengo mucha morriña. O sea, la verdad es que me encanta oír hablar a gente en granadino y tengo también, no sé, de pronto es casi el único vínculo que tengo con la ciudad, sobre todo ahora este año que hemos estado tan absolutamente aislados. Yo estoy ahora en Madrid, bueno, vivo el 90% del tiempo en Madrid y me ha parecido interesantísimo la charla. Yo la verdad que de todos los alcaldes de los que ha hablado el profesor, solo he tenido relación con Antonio Jara, digamos, más cercana. Él me hizo medalla de oro de la ciudad de Granada bueno, cuando todavía llevaba yo biberón, prácticamente se me tomaba el biberón. Hace muchos años, yo creo que fui de los primeros medallas de oro de Granada que no se murió a los 10 días de dársela, que es una de las cosas que se lleva mucho en Granada, esto de premiarte cuando ya no puedes ni disfrutarlo. Y Pepe Moratalla, que coincido contigo, Miguel, de que claro que pierde una alcaldía por ser civilizado y por mantener un carril bici, que es algo que ahora mismo nos tendríamos que estar dando con un canto en los dientes, ¿no? Y los dos me parecieron, bueno, sobre todo Antonio Jara me pareció, como se ha dicho ya aquí antes, no sé, probablemente el alcalde de Granada, en el sentido de que su obra pública está ahí todavía y ahí está además con una vigencia increíble. Lo que a mí me gustaría preguntarle al profesor es, dado que es una obra panandaluza, que está hablando de todos los esos, y dado que, por ejemplo, antes has deslizado en algún momento comparaciones como con Jaén o Huelva, las, digamos, actividades políticas, etc. Pregúntate, como lo conoces bien, ¿tú no crees que el desperdicio de Granada es absoluto? Quiero decir, el desperdicio de la proyección de Granada es brutal, es de una... o sea, o hemos tenido políticos muy poco, digamos, independientes o no sé, ambiciosos o tal, o es que el lobby granadino ha sido realmente nulo. Porque es que yo, la verdad, no he visto una... Te digo que tengo muy poca, porque no vivo en Granada, o sea que todo lo que veo es de fuera, tampoco vivo en Sevilla, tampoco todo lo que veo de fuera y tampoco vivo en otras ciudades que nos han pasado, Córdoba, por ejemplo, que nos... Y quiero decir con esto que si eso es achacable a lo que decía Lorca de la peor burguesía y probablemente por extensión también de no muy buenos ciudadanos en Granada, o es una cuestión política que nos viene persiguiendo de siempre. No sé. Bueno, voy a responder a esta pregunta con tres guiones, con tres ideas principales. La primera, en un sentido cultural o en un sentido antropológico, si lo queremos llamar así, en un ámbito más simbólico, más cualitativo, Granada sí es una ciudad que tiene una identidad, una esencia propia, ¿no? Digo, comparando con otras ciudades, por ejemplo, el caso de Huelva, que no sabemos exactamente cuál es la identidad de Huelva, ¿no? Comparado con ciudades como... Pero yo creo que casi, perdona, profesor, pero creo que casi comparado con cualquier otra ciudad de España. O sea, creo que la proyección de Granada es muchísimo más grande, muchísimo más fuerte que su propio valor. O sea, yo creo que Granada suena mucho más, con mucho más peso que lo propio, que digamos la obra que hemos hecho los granadinos con respecto a la propia ciudad, porque es que, o sea, probablemente por los viajeros románticos o vete tú a saber por qué, por el orientalismo, todo lo que se quiera, yo creo que Granada tiene una fama inmerecida. O sea, lo digo desde el cariño más profundo porque se le puede tener a la tierra, pero hemos hecho poco por mantener esa fama, ¿no? Digo en general, yo me meto el primero, ¿no? Perdón. Lo dicho, ya digo, es decir, por tanto, Granada no tiene un problema con su identidad, es decir, Granada tiene una identidad claramente definida. Segundo, y aquí también lo que pasa es que ya vamos un poco en el ámbito de la opinión, pero aquí sí coincido
la opinión que en su día me dio Jesús Quero cuando la entrevisté. Y es que Granada ha tenido la oportunidad y tiene la posibilidad realmente de aumentar su proyección, tanto nacional como internacionalmente, sobre todo también haciendo de que el aumento de esa proyección sea coherente a un desarrollo infraestructural y por tanto un desarrollo material. Pero que bajo mi punto de vista, y he coincidido con Quero, quizás, aunque se ha proyectado Granada de forma eficaz, no se ha hecho de forma eficiente. Es decir, sí se ha conseguido aumentar la proyección de Granada, pero se podría haber hecho más y mejor. Entonces, ahí sí coincido en ese sentido. De hecho, cuando yo entrevistaba a Quero sobre esto, Quero me iba comparando la de Granada con otras ciudades que poco a poco pues iban, por decirlo así, erigiéndose, como puede ser Córdoba, como puede ser Málaga, como puede ser, por ejemplo, Almería a través del mundo agrícola, ¿no? Humorísticamente, hace unos días decía, no sé si me debía haber dedicado a ser profesor universitario o haber plantado tomates en Almería, ¿no? Bueno, como pequeña anécdota, pues yo coincido un poco en esa postura, que se podría haber aprovechado más durante esta etapa histórica, por decirlo así, lo que es la propia marca o la propia ciudad de Granada. A eso me refería un poco, ¿no? La verdad, a la poco provecho que de alguna forma, y me supongo que es por nosotros, porque las ciudades son solamente el habitáculo de las personas y de las personas que tenemos que hacer, ¿no? Pero no sé, la verdad es que de pronto te encuentras así como un poco, te vas por ahí, ¿no? A Sudamérica cuando vas a cantar y sabiendo de dónde vienes, claro, y la proyección de las ciudades es de una potencia tan grande que, bueno, si no fuera por la universidad, pues no si fuera por, digamos, las 4 o 5 cosas que despuntan de la ciudad, el páramo sería absolutamente yermo, ¿no? Sería una cosa ya de mucha angustia vital, ¿no? Porque es que lo que no se ve desde fuera, no se observa desde fuera, es una apuesta por la fineza, ¿sabes lo que te digo? Por mejorar, por no sé, por estar a la altura, como decía, del nombre y de la cultura que ha generado la ciudad en todos sus siglos. O sea, quiero decirte, ahora mismo sí que estamos un poco parece que se nos nota un poco más acucharados, ¿no? Más metidos dentro de... Pero bueno, muchísimas gracias, de verdad, ha sido una charla estupendísima y bueno, loco por leer la parte de Granada del libro porque no creo que me meta el tochazo de las 500 páginas del resto de Andalucía, ¿no? Pero sí, lo pillaré, gracias, muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Miguel, por tu perspectiva de Madrid. Pues lo que apunta es muy interesante, pues es objeto de un debate. Todos coincidimos que en gran parte del retraso se debe a toda la infraestructura, lo tarde que ha llegado el tren, el famoso tren tuyo. Y yo siempre decía... Pero ¿quién trae la infraestructura, Miguel? ¿Quién trae la infraestructura a las ciudades? Claro, pues sí, pero hay que los trae, o sea, no vienen solas ni nacen por generación espontánea. Claro, la Universidad Granadina ha sido rentista de meter dinero en el banco, como decía Murillo, para que invirtiera en otros sitios, para llegar lo menos posible, a diferencia de Málaga. No le podemos echar la culpa de todo a Sevilla, porque Málaga ha pasado de Sevilla en ese aspecto, pero obtuvo Málaga y Córdoba, tú has señalado Córdoba. La llegada ya ha sido para Córdoba, pero Córdoba lo debe al AVE fundamentalmente. Y Málaga, el AVE y el aeropuerto le ha abierto muchas cosas y luego lo dinámicos que son. Y no es solo una cuestión de Granada capital, pensemos la presa de Rule. Cada vez que uno que pasa por ahí, ese agua, ¿qué habrían hecho los israelíes, ¿no? Digamos, los o los almerienses con esa presa? Está el agua ahí y no se utiliza. Hay una inversión multimillonaria. Conocí yo al ingeniero que casi pierde oyendo una conferencia por Zoom. Pero en fin, eso nos llevaría muy lejos, sería y nos quedamos en la estación de Moneo, como apunta aquí
Claro. Esa pérdida ya, esa entregar la cuchara tan evidente de no pelear por la elevación de la categoría de la ciudad. O sea, hace unos años hubo el pacto por Granada, pero aquello quedó en nada. Luego vino la crisis económica, luego crisis. Cabe esperar que la vecilla sea revulsivo, porque sea dando la vuelta por Antequera, nos ponga en el mapa y el Parque Tecnológico de la Salud está funcionando muy bien, pero otra cosa, está en un parque de la pretensión de apostar por eso, y para financiar el parque se venden la mitad de los terrenos para hacer construcciones. Luego la Escuela Andaluza de Salud Pública se lleva a Sevilla. Claro. Los expropiados reclaman porque le han pagado, porque era por expropiación por motivo público, y hay que desembolsar otro dinero y endeudarse, y claro, de Sevilla no hacen las cuentas. O me decía, me debes tanto, me debes tanto. Y así nos luce el pelo. Pero en fin, esperemos que vengan tiempos mejores. Muchísimas gracias a todos, ha sido muy interesante. No sé, ¿alguien más? No sé qué, no está. Pues enhorabuena a... Roque quería hablar, me parece. ¿Sí? Ha dicho por el... ¿Quién era? Por el WhatsApp, Roque quería hablar. ¿Roque? ¿Está por ahí todavía, Roque? Sí. Adelante. Sí. Bueno, no sé si ya es muy tarde, pero yo quería dar algunos datos porque me parece que con datos se entienden las cosas un poquito mejor. Hace exactamente 100 años, Granada era la 9ª provincia española en pago de utilidades industriales. Es decir, era la 9ª provincia en capacidad industrial a nivel español. Y era, si no recuerdo mal, la 8ª ciudad capital por población. Lo que tenemos que preguntarnos, creo yo, es cuál ha sido el papel de las élites rectoras en estos 100 últimos años para que Granada hoy sea la última o penúltima provincia por renta per cápita. Hola, Lucía. Yo creo que al margen de que haya un debate interno entre el ser granadino, hay un dato que es, creo, irrefutable. Todas las élites rectoras que explotaban Granada vivían en Madrid. El mayor propietario de tierras de Granada era el conde de la Puebla de Maestre, que tenía el cortijo del Rao, que nunca vino a Granada y que siempre vivió en Madrid. Todos los condes y duques que tenían sus propiedades en Granada vivían en Madrid. Y eso, lógicamente, forma una manera de ser y de entender la actividad económica. Y es evidente que hace 100 años había una élite rectoras, muchos de ellos no granadinos. Acuérdense de la fábrica de cerveza Alhambra, acuérdense de la fábrica Centauro, de cemento cerca de Puente, acuérdense del tranvía de la Sierra. Todo esto son actividades que ejercieron una élite que entendía Granada desde un punto de vista económico. Mientras que la clase ociosa, que es así como la llama el sociólogo Webern, la clase ociosa solo utilizó Granada para obtener rentas y vivir cómodamente fuera de Granada. Entonces no es una cuestión de eliminar responsabilidades en el ser granadino. Es que Granada está pagando desde siempre su propio papel histórico como parte de la formación de la nación española. Y la élite rectora que ha acumulado capital y en esta provincia, lo ha sacado sus rentas de aquí y las ha rentabilizado fundamentalmente en Madrid. Y esto es lo que nos ha faltado, una élite económica rectora que defendiera siempre y en todos los ámbitos los intereses de Granada. Y eso, lamentablemente, lo tuvimos en los años 30, pero nos los quitaron. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues aquí ya lo dejamos en la avanzada de la hora. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.